Brevemente resumo algunos aspectos que trato en este artículo de homenaje a nuestro universal pintor Goya en el 275 aniversario de su nacimiento. Goya mantuvo siempre vivas sus raíces aragonesas, que manifiesta en el vocabulario de sus cartas. En una de ellas escribe a su amigo Zapater: «Mucho te aprecio el pellejito, pero sería mejor si el término fuera aragonés y no castellano». En esas cartas maravillosas fluyen continuamente ese léxico patrimonial del gran pintor, dichos, refranes, giros lingüísticos de su tierra natal, aunque también en él se nota la relación de lo regional con lo universal hispánico en determinados hechos que sin duda adquirió en su estancia en la corte de Madrid. Por ejemplo, en su Capricho del Niño de la Rollona tenemos un ejemplo meridianamente claro del entronque de lo más íntimamente aragonés con lo universal hispánico. La leyenda de dicho capricho reza: el niño de la Rollona, pero escribe Rollona con Y, lo que es demostrativo de una confusión yeísta. Pero resulta que Goya, como aragonés, era perfecto distinguidor de la L, de la Y. Y de hecho, en su comentario a ese capricho, Rollona lo escribe con la canónica doble L. Pues bien, se entiende ahí que esa palabra, como demuestro en el artículo, no era de su acervo lingüístico. Es un término del occidente hispánico, leonés, que constituye refrán muy vivo y que aparece incluso en el diccionario de Covarrubias. Un término que Goya sin duda aprendió en la corte madrileña. Pues bien, este capricho nunca ha sido entendido por los comentaristas de Goya, sencillamente porque sabían mucho de Goya, de su arte, etc., pero no de la lengua de Goya. Y su lengua ahí demuestra que en él se cruza esa pronunciación anómala, porque es una palabra aprendida en Madrid por él, mientras que en otros caprichos aparece, por ejemplo, el tartarabuelo, que tampoco se ha sabido explicar, se da como una falta ortográfica. No hay falta ortográfica. Sin duda, en su niñez, Goya dijo muchas veces tartarabuelo como tatarabuelo, como hoy en muchos pueblos de Aragón todavía puede oírse. Y así con otros elementos léxicos más. En las cartas de Goya descubrí la pronunciación aragonesa huidiza del esdrújulo, apóstoles, pájaros, etc., cuando él no solo usa, sino que presume, disfruta empleando muchismo, bellismo, etc., etc. En sus cartas descubrí un aragonesismo como chiquio, que también se abrevia en quio, que un insigne goísta lo interpretó como voz de los toreros andaluces, como si fuera chiquillo, chiquillo, no puede dar de ninguna manera chiquio. Chiquio es un aragonesismo integral que identifica ese gusto goyesco por lo propio, por su vernáculo. También en Goya aparecen otros rasgos dialectales que no emplea por descuido, no emplea por casualidad, no, los emplea precisamente porque es algo que lleva en su alma lingüística y no solo no se avergüenza de ello, sino que presume. Otro caso significativo es cuando habla de la caza de las tordas
Y en otro lugar, en otra carta, le agradece no es que le agradezca, le reprocha a su amigo Zapater que no le haya enviado para esa Navidad madrileña el pastel de las tordellas, y ahí multiplica las eres, tordellas y las ellis. Pues bien, las tordellas es como se llaman las tordas en una zona de Aragón, y en el resto torda y no tordo, porque todavía se cazan, aunque se dice ir a cazar tordos, no es el tordo lo que se caza, porque su carne es dura y hasta agria. Lo que se caza son las tordas de plumaje pardo y pecho claro, con manchitas negras. Pues bien, en otro lado, Goya habla del rico pastel de enguila. Enguila es una forma que todavía no está recogida en el diccionario de la lengua española, de la Academia, pero no solo no está recogido la enguila, forma lingüísticamente aragonesa, tampoco la anguila de mazapán está a día de hoy recogido en el diccionario académico. Y disfrutaba Goya comiendo la anguila de mazapán que su amigo le mandaba de Zaragoza, pero Goya la llama enguila. E incluso en una de esas cartas está ese dibujo escatológico de la mujer arremangada en las partes traseras enseñando su ano. Y dice, qué rico pastel de enguila. Y ahí tenemos la posible discusión de si se mezcla lo sexual con lo lingüístico o qué hay, pero eso en esa carta está. En fin, Goya es una caja inmensa de sorpresas que ofrece cada vez que una de sus cartas, cada vez que uno de sus caprichos se descubre y se planta ante el análisis del lingüista o del filólogo. Goya es un personaje admirable, no solo por su pintura, naturalmente, sino por su lengua, por esa mezcla de lo regional y de lo universal, por esa reciedumbre, esa fidelidad a los usos que en su niñez de Fuendetodos adquirió y que también adquiriría, mantendría y enriquecería en una Zaragoza que entonces era una ciudad de un componente rural muy grande.